por un lado la ley, en algunos casos hemos dado la ley, sus copias, por supuesto, los apuntes que hemos mencionado, y bueno, cualquier auxiliar que ustedes estimen necesario prepararse para esa prueba del día jueves. Ya entrando un poquito en materia, quiero solo hacerles el comentario a ustedes que estamos tratando de introducirnos realmente dentro del ámbito ya. Ustedes en algún momento pueden estar sintiendo de que estamos muy generales, pero que son importantes para poder entrar ya a entender lo que es nuestro proceso civil. Después de exámenes ya vamos a entrar realmente a hablar primero de pruebas anticipadas, medidas cautelares, antes de entrar a hablar ya del juicio ordinario. Pero en esta fase, desde el primer día de clases para acá, lo que yo he tratado es primero explicarles a ustedes cómo está conformado el código procesal, la diferencia entre derecho subjetivo y derecho adjetivo, entre derecho sustantivo y derecho procesal. Esos aspectos que son importantes. Ya he hablado de cuáles son los principios del proceso, cuáles son los poderes de la jurisdicción, cuáles son las reglas de la competencia. Estuvimos abordando los actos procesales en la última sesión de clase. E igualmente, pues me he mandado ya 2 cuestionarios o laboratorios sobre estas 2 últimas clases que quedaron abiertas casi durante un día completo para quien quisiera hacerlo. Simplemente les recuerdo que es una cuestión voluntaria, simplemente es para que ustedes se autocorrijan, vean efectivamente dónde se equivocaron, si es que se equivocaron, y puedan enmendar algunas cosas que hay. Igual, ustedes me podrán preguntar en cualquier momento, el día de hoy o el día jueves, en cualquier momento, algunas dudas que tengan en relación a estos primeros temas. Hoy vamos a abordar, tal y como ustedes ya lo ven en la pantalla, el proceso. Ya es un medio de debate el proceso. Este es un punto muy, muy importante porque de aquí vamos a explicar con ustedes todos los aspectos relativos al proceso. Aquí voy a hablar de las clases de proceso, cuál es la finalidad del proceso, cuáles son las etapas del proceso. Estoy hablando en términos generales. De hecho, voy a dar algunos ejemplos y ustedes se van a estar percatando de esto ya en el transcurso de todo nuestro curso, en el semestre y en el otro. O sea, los que estoy dando hoy son fundamentos que nos van a servir para ir entendiendo los procesos a futuro. Entonces, igual que como hablamos en algún momento cuando estuve explicando de la jurisdicción, estuve hablando de la acción, como algunos conceptos o conceptos importantes del derecho procesal civil, ustedes saben, creo que a ciencia cierta lo saben, que hay distintas formas de solucionar una controversia. Controversias existen. Hay un refrán muy popular de un expresidente mexicano que es muy famoso en su eslogan que dice: el respeto al derecho ajeno es la paz. Y es cierto, cuando se respeta el derecho de los demás, pues no hay conflictos. Pero cuando se violan los derechos de uno, pues aparecen los conflictos. El hecho de invadir un terreno que no es de ustedes, el hecho de no proporcionar alimentos, el hecho de quererse tomar un inmueble o mueble que no es de ustedes en el ámbito civil, por supuesto, porque también lo tenemos en el ámbito penal, pero es en el ámbito civil, están transgrediendo derechos de otras personas. Por consiguiente, cuando se transgreden esos derechos según ustedes o según su cliente, entonces hay que buscarle un mecanismo de solución. Hay 2 maneras de buscar un mecanismo de solución. Una es directa, que buscan las partes en sí, y en otras, pues buscan la participación de un tercero. Los mecanismos, como yo les decía, pueden ser distintos, pueden variar, pero cuando las partes deciden entre ellos resolver un conflicto, pues estamos hablando de un medio autocompositivo. Y contrario a eso, cuando se busca que sea un tercero el que decida la controversia, estamos hablando de una actividad heterocompositiva. Entonces, en la autocomposición, lo que hay es la posibilidad de buscar un acuerdo entre las partes. Cuando ustedes sean abogados y entonces pues tengan un conflicto, yo ya se los he mencionado varias veces en clase, más vale una mala transacción o un buen juicio, les decía yo a ustedes, pues si es factible, si es posible, buscar un acuerdo. ¿Por qué no llamar a la persona que se pretende demandar? Digo, dependiendo de las circunstancias, a veces es mejor ni siquiera alertarlos porque pueden tomar algunas actitudes que nosotros no quisiéramos que tomaran. Pero si existe la posibilidad de buscar un acuerdo previo, pues es importante. Entonces, cuando ustedes buscan el acuerdo, esto es cuando estamos hablando de una actividad autocompositiva. Pueden haber terceros tratando de coadyuvar en resolver ese conflicto, como vamos a verlo más adelante.
Ahora, cuando la decisión ya no depende de las partes, ya no depende de los sujetos, sino depende de un tercero, a que se le daba la oportunidad de poder decidir sobre esto, ahí hablamos de una forma heterocompositiva. Entonces, la diferencia entre una actividad autocompositiva o heterocompositiva es que en la heterocompositiva hay un tercero, que es el que va a decidir. He dicho varias veces, he estado mencionando varias veces desde que hablamos de la jurisdicción y de la acción, que desde la época antigua la manera más fácil de resolver un conflicto era a través de la autodefensa, de la venganza, la justicia por mano propia, y que eso ha ido desapareciendo, por supuesto, en la era moderna. Hoy el Estado no permite que existan estas actividades porque de hecho las considera ilícitas. ¿Por qué? Porque se caracteriza por el uso de la fuerza. Por consiguiente, el más fuerte normalmente imponía la solución del conflicto en contra de la parte más débil. Yo ponía también un ejemplo en clase con ustedes en la actualidad. ¿Qué sucedería si tuviéramos que enfrentarnos en un proceso contra Pueblo Campero o enfrentarnos contra la familia Castillo de la cervecería, sin que existiera realmente un ente capaz de poder decidir, insisto, como a través de un principio de igualdad, una controversia? No tendríamos ni el mayor chance para poder ganar un proceso teniendo una persona poderosa, fuerte, grande, con muchos recursos frente a nosotros. Pero esa era la manera en que se hacía en la época antigua, cuando no existía Estado, y entonces el más fuerte prevalecía y imponía. Simplemente quería y quitaba lo que creía que era de él o simplemente quería tomar eso. Entonces, eso era el mecanismo y la forma en que se solucionaban en la época antigua. Por eso es que aparece la jurisdicción como esa facultad que tiene el Estado de administrar justicia. Por eso es que aparece también el término acción procesal como el derecho subjetivo que tenemos nosotros de ir a reclamar esa justicia. Ahora bien, en la época moderna, pues nosotros ya encontramos maneras de autocomposición. Yo, como les decía, hace unos segundos, es importante que muchas veces más vale una mala transacción a un buen juicio. Y si ustedes recordarán que dice la transacción en el Código Civil, dice que es un contrato por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, deciden resolver un conflicto o dar por terminado uno ya iniciado. Entonces, cuando hablamos de autocomposición, estamos buscando maneras de resolver el conflicto entre nosotros, entre las partes, sin la participación de nadie más que vaya a decidir, sino nosotros en eso. Por ello es que nosotros vamos a encontrar en el transcurso de nuestro semestre y del año algunas maneras para resolver, y voy a explicar en algún momento en qué consiste la transacción, en qué consiste el desistimiento, en qué consiste el allanamiento, en qué consiste esos aspectos. Por ejemplo, aquí en la pantalla les hablo de la transacción y ya les decía que es un contrato civil. Pero, ¿qué es el desistimiento? Es una renuncia que hacemos dentro del proceso cuando queremos haber llegado a un acuerdo. Entonces, desistimos del proceso, renunciamos al proceso y ya no queremos seguir con él. Y el allanamiento es pues cuando estamos de acuerdo con lo que nos están pidiendo y aceptamos la demanda y afirmamos que estamos de acuerdo con las pretensiones de la parte contraria. Esos son mecanismos de autocomposición. No va a decir ningún tercero sobre esto. Pero también encontramos otros mecanismos de autocomposición. Por ejemplo, cuando participan terceros que coadyuvan a la solución del conflicto, insisto, no decidiendo, pero sí participan en cierta forma para la solución voluntaria del conflicto. Por eso vamos a encontrar, por ejemplo, la mediación y la conciliación. Vamos a ver esas figuras en el transcurso también del año. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, entre el mediador y el conciliador. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, que actualmente existen centros de mediación. ¿Y la mediación qué hay? Pues hay un tercero independiente, no decide. Él lo que hace es que le traslada a las partes ideas de cómo solucionar un conflicto. O sea, simple y sencillamente, él dirige a las partes para que las partes traten de llegar a un acuerdo. Es un mediador. Esos centros de mediación se crearon hace unos 20 años con la intención de depurar, de descargar la labor de los tribunales, y muchas veces uno pues recurre a un centro de mediación y pide la colaboración de los mediadores para no tener que llegar a los tribunales a resolver. Eso es una mediación. En la conciliación, el conciliador sí les da fórmulas
de solución. O sea, el mediador no da ninguna fórmula, simplemente los guía para que busquen una solución, pero el conciliador sí les da fórmulas alternativas de solución del conflicto. Esa conciliación, por ejemplo, la van a ver ustedes, la van a encontrar ustedes en los juicios de conocimiento que nosotros vamos a abordar. Hay una etapa que pudiera ser de conciliación, el juicio oral, que vamos a ver el semestre entrante. Una primera etapa es intentar la conciliación y esa la realiza el juez, no la impone. El juez simplemente trata de buscar una solución. El juez en un juicio de alimentos le va a proponer, mire, usted va a proponer, usted gana tanto, creo que usted podría dar tanto, y la señora creo que trata de buscar, dándoles algunas ideas, algunos lineamientos, pues diré algunas condiciones para poder negociar. Pero no decide. En este caso simplemente está sirviendo como un intermediario para que las partes entre ellos lleguen a un acuerdo. Esas formas entonces son de autocomposición, una donde solo las partes entre ellos tratan de resolverlo y encontramos un típico ejemplo en la transacción, y otras donde participa un tercero pues, que ayude o quiere coadyuvar a la solución del conflicto a través de la mediación o de la conciliación. Ahora, la heterocomposición se caracteriza porque hay un tercero, pero ese tercero es el que impone la decisión, ese tercero es el que, valga la redundancia, decide en definitiva la disputa. Entonces, cuando nosotros hablamos de un proceso judicial, estamos hablando de un mecanismo de heterocomposición, donde hay una persona, un sujeto, en este caso un juez, investido de jurisdicción, que puede decidir la controversia. Y lo que decida, hay que cumplirlo. Cosa juzgada, autoridad de cosa juzgada. Lo que decida, hay que cumplirlo. Y si no se cumple, se puede exigir su cumplimiento. Entonces, esta heterocomposición, este personaje tercero es imparcial y, como les decía, normalmente está facultado para eso. El proceso judicial del que vamos a estar hablando es un ejemplo, y el otro, que también lo voy a explicar el otro semestre, es el arbitraje, cuya diferencia, mencionaba también oportunamente, es que en el arbitraje participan los terceros, son personas particulares a quienes la ley les ha dado ciertas facultades para poder decidir. Y me adelanto, el semestre entrante, cuando hablemos del arbitraje, yo voy a explicar que los árbitros deciden, por ejemplo, dictando una decisión final que se llama laudo arbitral, que se equipara exactamente a lo que es una sentencia. Tiene el mismo valor que una sentencia. Pero en el proceso de arbitraje, esa decisión final se llama laudo arbitral, no una sentencia, sino laudo arbitral, que es la decisión final. Entonces, en la heterocomposición, el tercero, reitero, participa dentro del proceso, decide el controversia porque está facultado para ello. Léase un juez o léase un árbitro, léase un proceso judicial o léase un arbitraje. Y eso es lo que vamos a conocer nosotros como la heterocomposición. ¿Qué es realmente un proceso? Porque es importante definir el proceso en general. Mis estimadas amigas y amigos, un proceso histórico, un proceso filosófico, un proceso matemático, no es ni más ni menos que un conjunto de etapas que persiguen un fin. Un proceso es un camino hacia adelante. En algún momento, hace muchísimos años, para tratar de explicar esto, ustedes, claro, no lo conocieron, tal vez algún día lo van a conocer, pero nosotros sí participamos del tren en Guatemala. Y era un tren que salía ahí de la 18K y podía ir hasta Puerto Barrios, podría llegar a Escuintla, por ejemplo. Era toda una aventura montarse en el tren. Y eso realmente, si nosotros lo analizamos y lo tratamos de comparar a un proceso, eso es. El proceso tiene un inicio y tiene un fin, busca una finalidad. Y en el ínterin de ese proceso hay ciertas etapas o ciertas estaciones, como pasa en el tren. Y por consiguiente, entonces, nuestro proceso es una acción de ir y de ir hacia adelante. Entonces, esto es simplemente está establecido el proceso como secuencia de etapas o de actos. El proceso histórico, el proceso matemático, el proceso sociológico, el proceso político, el proceso son serie de etapas que persiguen una finalidad. Insisto, esto como norma general, desde el punto de vista general, como un aspecto general. Ahora, el proceso judicial, ya dirigiéndose al proceso judicial, el proceso judicial también es ese mismo conjunto de etapas que buscan, me van a permitir, creo que tengo algunas personas que quieren ingresar y no me he percatado. Solo denme un segundito, por favor.
Perdón. Ahí estamos. Ok. Regreso entonces. Entonces, el proceso judicial que vamos a estar abordando en todo el año es un conjunto de etapas ordenadas y están regladas. El Código Procesal Civil nos dice las reglas. Estas se desenvuelven, por supuesto, a través de la actividad que hace el juez, la actividad jurisdiccional del juez, porque este proceso viene a constituir, por así ejemplificarlo, el machete del sistema de justicia, el mecanismo o el instrumento para buscar la solución de un conflicto. Nosotros, el día que yo les pregunte a ustedes y ustedes tengan que contestar algo del proceso, sepan que eso lo conoce un juez y sepan que es un conjunto de etapas. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, se me ocurre en este momento, cómo ustedes promoverían la declaratoria de una unión de hecho, por ejemplo, pues ustedes se van al Código Civil, muy expertos en el derecho civil, y ustedes saben que se juntan las dos personas frente al notario y declaran su unión, porque así dice la ley. Pero esa es la unión de hecho cuando se declara en forma voluntaria. Pero ¿qué sucede cuando uno de los convivientes no quiere declarar su unión de hecho? Entonces vamos a ir ante un juez y ahí es donde ustedes tienen que saber que para eso tiene que haber un proceso, un conjunto de normas, de etapas regladas que persiguen al final del conflicto decidir si hubo o no hubo unión de hecho. Hoy en la mañana, por cierto, vi un hecho de tránsito aquí en la Avenida de las Américas. Interesante, pues pareciera que hubiera podido haber muerto el motorista, fue una cosa muy... Y me puse a pensar y analizar y eventualmente pensemos, dejemos los temas penales, porque pueden haber lesiones, homicidio, etcétera. No, el tema de los daños, la moto destruida, también el carro destruido, que tuvo la responsabilidad, no lo sé. Pero si esto llega a un juzgado, a un tribunal, tenemos que emplear un proceso. Un conjunto de etapas ordenadas que buscan la finalidad de solucionar ese conflicto, que el juez decida quién tuvo la responsabilidad y si la tuvo alguien, pues que pague los daños que ocasionó. Ese es el camino. Y les mencionaba, cuando hablamos de jurisdicción y de acción, que el proceso tiene una finalidad privada, una finalidad pública, porque la finalidad privada del proceso es que se resuelva el conflicto. Pero la finalidad pública es que cuando el juez soluciona a través del proceso distintos conflictos, una serie de conflictos, en esa sociedad, en esa entidad, hay paz social. Porque el sistema de justicia es para que haya paz social. Y por ende regreso a ese refrán de Rubén Darío. Perdón, no Rubén Darío, ya voy andando con Rubén Darío, de Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. Cuando no se respeta y un juez es que resuelve, pues trata de buscar la paz. Entonces, en términos generales, como el proceso civil nuestro se refiere a disposiciones de orden privado, recuérdense que lo que se resuelve en el proceso civil nuestro son aspectos eminentemente privados. ¿Qué es lo que regula el Código Civil? Acciones patrimoniales y personales, acciones reales y acciones personales. En el derecho, en el Código Civil nuestro, hay relaciones personales en el derecho de familia, hay derechos patrimoniales en los derechos reales, hay derechos personales con las obligaciones. Entonces, para aplicar el derecho procesal civil con nuestras normas de derecho civil sustantivo, podríamos definir el proceso civil como esas etapas ordenadas, progresivas y, por supuesto, previamente establecidas en el derecho procesal. Nosotros no podemos inventar un proceso. El código nos dice cómo se hace, por medio del cual el órgano de la jurisdicción o el órgano jurisdiccional soluciona los conflictos de carácter privado que surjan entre particulares provenientes de relaciones patrimoniales o personales. Esto sería para nosotros el proceso civil. Un mecanismo, una solución, un conjunto de etapas progresivas, regladas, por las cuales el juez trata de resolver el conflicto, que normalmente se refiere, insisto, a cuestiones privadas, de orden patrimonial o de orden personal. ¿Cuál es la función privada y la función pública del proceso? Hace unos minutos lo acabo de mencionar. Lo que se busca a través del proceso, que insisto, es el mecanismo cuando el asunto está en el tribunal, porque lo ideal sería que nosotros pudiéramos resolver nuestro problema fuera de los tribunales. Qué mejor que nuestro cliente quedara quedar satisfecho sin necesidad de recurrir a un órgano jurisdiccional. ¿Por qué razón? Tiempo,
economía, tantas cosas que efectivamente obviaríamos para eso. Pero pues cuando no se da esa cuestión, este proceso sirve como un instrumento para obtener a través de la decisión del juez una satisfacción a una pretensión, por ende la solución de un conflicto privado. Lo que nosotros estamos buscando a través del proceso como una función privada es la solución de un conflicto entre A y B, entre C y D, entre H y J. Eso es lo que buscamos como una función privada del proceso. Ahora, ¿cuándo va a ser pública esa función del proceso? Cuando el juez resuelve en su jurisdicción, en su área territorial, resuelve los conflictos con la brevedad, con la celeridad, lo que estamos buscando es paz, porque mientras el proceso esté abierto no hay paz. Recuérdense que hay dos enemigos. Alguien que reclama un derecho y el otro que se niega a ese reclamo. Por consiguiente, ellos son enemigos. Y el día que tal vez se pudiera volver amigos es el día que un juez decida y eso quede firme, para bien o para mal. Entonces, mientras el conflicto exista, mientras no haya una solución al conflicto, puede existir violencia. Por ende, cuando un juez decide mediante el proceso de ese conflicto, lo que trae es cierta tranquilidad, entre comillas, dentro de la comunidad, o lo que nosotros llamamos paz social. ¿Por qué creen ustedes el nombre de los jueces menores, jueces de paz? Pues por supuesto buscando que esos jueces menores fueran los jueces que decidieran las controversias en el pueblo y mantuvieran la paz. Las clases de procesos es importantísimo, porque estos procesos los vamos a estar viendo en el transcurso de todo este semestre y todo este año. Hay que clasificar, hay varias clasificaciones que quiero que tengan ustedes bien presente. Por ejemplo, primero vamos a encontrar atendiendo a su contenido. Cuando hablamos de contenido es sobre cuál es la materia. Esa es la materia del proceso. Yo estoy enseñando proceso civil, que incluye procesos de familia. Y dicho sea de paso, incluye procesos mercantiles. Pero ustedes también ya estudiaron un proceso penal. Creo que pasaron por un derecho procesal constitucional. Estoy seguro que ya estarán metidos o ya van para el proceso laboral. Bueno, y es lo que nos enseñan en la facultad, pero vamos a encontrar otras clases de procesos, ¿verdad? Hay procesos militares, hay procesos de menores, ahí está la ley Pina para establecer el proceso cuando el infractor es un menor de edad. Tenemos procesos contenciosos, cuando es el Estado el que está dentro como una parte y como ente público. Tenemos que explicarles más procesos de femicidio. Bueno, ustedes creo que eso ya lo manejan hasta mejor que yo. Entonces, atendiendo al contenido, entendiendo a la materia, vamos a encontrar distintas clases de proceso y, por supuesto, reguladas por distintas clases de leyes procesales. Tenemos un código procesal penal, tenemos un código de trabajo que regula el proceso laboral, tenemos una ley del judicial que regula el proceso incidental, tenemos el proceso civil, que está regulado, por supuesto, en el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, atendiendo su contenido, depende de la materia, vamos a poner procesos civiles, procesos penales, etcétera. Nosotros vamos a estar analizando, porque nos aplica mucho para nosotros, el proceso civil, el proceso de familia, que va inmerso en lo nuestro, y por supuesto también, por eso se llama Código Procesal Civil y Mercantil, el proceso mercantil. También podemos encontrar por su contenido algunos procesos que afectan parte del patrimonio o la totalidad del patrimonio de una persona. Miren, ¿de qué manera yo voy a resolver el problema de ese hecho de tránsito hoy? Para arreglar el carro o la moto, pues se va a necesitar una cuestión pecuniaria, dinero. Para dar alimentos se necesita dinero. Para resarcir a alguien de una responsabilidad X es dinero. Para una rescisión de un contrato hay que devolver dinero. En un juicio de ejecución hay que pagar con dinero. O sea, normalmente, no siempre, por supuesto, normalmente los procesos buscan afectar el patrimonio de la persona demandada. Por ejemplo, ustedes van a ver el otro semestre, cuando hablemos de las ejecuciones, que hay ejecuciones individuales. En la ejecución individual, lo que hace el juez cuando requiere de pago es embargar, por ejemplo, la casa del deudor, el salario del deudor.
Pero ese salario, esa casa es parte del patrimonio, porque ustedes también deben de recordar, creo que se recuerdan, que usted que me está escuchando, como persona, usted tiene un atributo que se llama patrimonio. Y también debe recordar, y lo debe saber, que el patrimonio no son solo los bienes. O sea, yo sí tengo un patrimonio, tengo mi carro, tengo mi casa, tengo mi salario, ese es mi patrimonio activo. Pero mi patrimonio también comprende derechos. Tengo derecho a la sucesión hereditaria de uno de mis hijos, si uno lo quiera. Tuve derecho a la sucesión hereditaria de mis señores padres. Y mi patrimonio también incluye obligaciones. Yo tengo obligación de dar alimentos, tengo obligaciones bancarias, tengo deudas a los bancos, tengo cargas. Entonces, nuestro patrimonio, no crean ustedes que son solo los derechos, bienes, y los bienes y los derechos. No, constituye derechos, bienes, cargas, obligaciones. Por ende, aquella persona muy humilde, la más humilde en Guatemala, tiene un patrimonio. Por supuesto que no es activo, no tiene bienes, seguramente no tiene algunos derechos porque ya no los tiene, aunque siempre existen, y de repente hay muchísimas cargas y muchísimas deudas. Él tiene un patrimonio, solo que ese patrimonio, por supuesto, es negativo. Entonces, cuando yo hablo de afectar el patrimonio, vamos a encontrar procesos que afectan parte del patrimonio. Eso quiere decir que afectan una casa, un terreno, 2 casas, 5 casas, los bienes de la persona afectada. Ese ejemplo lo vamos a ver el próximo semestre con los juicios de ejecución, por ejemplo. Y hay procesos que afectan la totalidad del patrimonio. El típico ejemplo es la sucesión hereditaria, porque lógicamente todo lo que está en juego ahí es todo el patrimonio del causante. Recuérdese que el causante cuando se muere deja bienes, pero deja cargas, deja obligaciones y por consiguiente todo el conjunto de bienes, derechos, cargas y obligaciones son sujetos del proceso y por ese proceso es un proceso universal. Y existía en el código, pero ya no lo vamos a ver este semestre porque fue cambiado, lo que eran las ejecuciones colectivas, el concurso voluntario, el concurso necesario y la quiebra, no lo vamos a ver, pero lo voy a explicar en algún momento, que afectan la totalidad del patrimonio del deudor. Eso lo voy a explicar oportunamente. Entonces, por su contenido depende de la materia y por su contenido también depende de si afectan totalmente o parcialmente el patrimonio. Si afectan totalmente el patrimonio, se llaman universales. Si afectan solo parte del patrimonio, se llaman singulares. Por su función, que es tal vez la clasificación para mí más importante, que la que ustedes deben de conocer, ya la hemos explicado varias veces. No vamos a terminar de esto porque lo vamos a seguir viendo. Vamos a encontrar procesos que están clasificados atendiendo al fin que persiguen. Esta clasificación, les cuento, la hizo Calamandrei. Él hizo una clasificación diciendo que los procesos civiles deberían estar establecidos en 3 grandes grupos. Los procesos que buscan garantizar las resultas de un juicio futuro, los procesos que se usan para juzgar o para decidir, y los procesos que se utilizan para exigir el cumplimiento de un derecho ya establecido. Y entonces la clasificación divide los procesos en cautelares, de conocimiento y de ejecución, atendiendo a su función. Importante, cautelares de conocimiento y de ejecución, ya lo he hablado yo cuando hablé de la clasificación de los libros del código. Los procesos de conocimiento están en el libro segundo, los procesos de ejecución están en el libro tercero, así se llaman los libros. Y los procesos cautelares están en el libro quinto, donde están las alternativas comunes a todos los procesos. Pero ¿cuál es la función de un proceso cautelar? Garantizar las resultas de un juicio futuro o inclusive el resultado, en algunos casos, de ese juicio futuro. Me voy a tratar de explicar. Decía yo que normalmente la mayoría de nuestros problemas van a tener que resolver desde el punto de vista económico. Imagínense que ustedes exigen, por ejemplo, la entrega de un vehículo y el vehículo ya desapareció. Pues no, como el vehículo ya desapareció, pues ya no pueden tener vehículo, pues van a tener que buscar patrimonio del deudor para que con sus bienes se compense esa falta de eso. Ustedes se encargaron de hacer una casa y no la hizo el arquitecto y no lo pueden obligar, pero con los bienes de él. Entonces, normalmente la mayoría de nuestros procesos tienen un efecto patrimonial. Pero ustedes van a aprender en mi curso que cuando ustedes, y eso es algo normal, pero muchas veces no lo saben, es que para poder para poder cobrar, para poder exigir el cumplimiento de una prestación de dar, hacer o no hacer, se necesitan bienes.
Nadie en la mente de ustedes, porque creo que no están seguros que no es ahí, van a pensar que el deudor se vuelve esclavo del acreedor o que el deudor lo puede matar el acreedor o lo puede vender para compensar. No, eso pasó en la época antigua. En la época antigua alguien que no pagaba se convertía en esclavo y el acreedor podía hasta disponer de su vida o lo vendía. Aquí no. Aquí hay inclusive una norma constitucional que ustedes conocen que dice que no hay prisión por deudas. Y por consiguiente ustedes pueden deber hasta la vida, que no lo van a meter presos por eso. Pero entonces, ¿cómo se compensa con eso? Con un patrimonio. ¿Y qué voy a hacer yo cuando plantee la demanda, gane la demanda y la persona que yo demandé no tiene patrimonio? Pues no voy a poder satisfacer la obligación. Por eso aparecen los procesos cautelares. Son medidas, insisto, cautelares que tratan de garantizar ese proceso. Yo puedo pedir el embargo previo a un juicio, el embargo de la casa, del terreno, del salario, el embargo. O pedir que se intervenga una empresa del deudor, o pedir que se secuestre un carro del deudor, o pedir que se anote de demanda un proceso. Bueno, esa es la función del proceso previo a plantear un proceso principal. Pueden plantear un proceso cautelar garantizando que la persona esté para el proceso, el arraigo, que se le limite discusión de un bien, el embargo, que se haga saber que un bien está en discusión en la anotación de demanda. Eso lo van a ver ustedes oportunamente. Esa es la función de un proceso cautelar. Eso lo vamos a ver regresando de exámenes. Vamos a hablar mucho de este proceso cautelar. Luego el proceso de conocimiento, yo les decía a ustedes, el proceso de conocimiento es de conocer. El proceso de conocimiento significa conocer. El proceso de conocimiento es el típico juicio. Aquí, ¿quién sabe? Yo vi el accidente hoy. No vi nada, yo vi el accidente ya hecho, no fui testigo de cómo ocurrió, pero ahí estaba. Cuando vayan con un juez, el juez está igual que yo. Al juez le van a contar, al juez le van a decir. Pero hay una persona que dice que la culpa la tuvo el otro, y el juez tiene que decir si la tuvo, y si la tuvo, cuánto tiene que pagarle por esa responsabilidad. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces, en estos casos, el proceso se vuelve un verdadero juicio y el juez, basado en los medios de prueba, en los medios de convicción, basado en estas cosas, el juez va a decidir quién tiene la razón. Ese es un juicio de conocimiento y sirve para juzgar, les decía yo, porque es un verdadero juicio de juzgamiento. El primer juicio importante que vamos a discutir es el juicio ordinario, es un juicio de conocimiento, eso lo vamos a ver en el transcurso de este semestre. Y vamos a hablar de todo el juicio ordinario. Pero además del juicio ordinario, hay un juicio también para juzgar ciertos aspectos, ciertas circunstancias muy particulares, como el juicio oral o el juicio sumario. En esos son juicios de conocimiento. E inclusive, a mi parecer, algunos les dicen como alternativas para solución de conflictos, pero yo lo pongo como un juicio de conocimiento, el arbitraje, del que hablé también al principio de esto. Entonces, vamos a encontrar esos aspectos, esos procesos de conocimiento que pretenden declarar un derecho controvertido. Un juicio que declara un divorcio por una causal es un juicio de conocimiento, es vía oral, pero el juez decide si hubo o no hubo causal. Un juicio de daños, como el que acabo de ver, determinados, donde no hay un valor, es un juicio ordinario y el juez va a decidir si hubo o no hubo responsabilidad y de quien aparentemente causó el hecho. Es un juicio ordinario. Si alguien pagó la renta, si debe rentas y por ende hay que pedir la desocupación, es un juicio de conocimiento. Hay que demostrar al juez que no ha pagado, que hay que estar en unas causales de desocupación y el juez ordenará la desocupación y condenará el pago de rentas. Es un juicio de conocimiento, es un juicio sumario. Y cuando las partes deciden que una controversia se someta a arbitraje y firman un acuerdo arbitral, pues deciden eso a través de un arbitraje. Y esos son los procesos de conocimiento que vamos a ver. Uno de ellos este año, 3 de los otros el otro año. Son juicios de conocimiento porque declaran un derecho controvertido. Están en el libro segundo, todos ellos, con excepción del arbitraje, que está en una ley muy particular. Y por último, en esta clasificación de su función, tenemos procesos atendiendo a su función en procesos de ejecución. En su oportunidad, cuando hablemos de esto, yo les voy a decir que ejecutar es sinónimo de cumplir. Cuando usted ejecuta algo es porque está cumpliendo con algo. O sea, a usted le dicen haga ese trabajo, usted lo ejecuta es porque está cumpliendo. Entonces, la ejecución voluntaria es algo que pues debía haber en todos lados. Si usted, mi estimada amiga, amigo, debe, pague. Y que usted cuando paga está cumpliendo, está ejecutando su obligación. Pero cuando el código habla de ejecuciones forzosas, porque lógicamente el deudor no ha querido pagar. Ojo,
En ejecución ya hay un deudor. En un juicio de conocimiento no. Pensemos que hay alguien que puede ser responsable, pero no le han impuesto una obligación de dar, hacer o no hacer. Pero cuando esa obligación de dar, hacer o no hacer ya está impuesta, ya está contenida en un documento que vamos a conocer como título y no se ha cumplido, es cuando entonces aparece el proceso de ejecución. ¿Y qué se busca a través de eso? El cumplimiento forzoso de ese derecho que ya está establecido en ese título de ejecución. Cuando usted firma una letra de cambio y dice que va a pagar a 30 días vista, pues pague 30 días vista. Si usted no paga, la otra parte le va a plantear una ejecución. Cuando usted se compromete en una escritura pública a entregar un carro en un plazo determinado y no lo entrega, pues habrá de entrar a la ejecución. Cuando un juez en una sentencia lo condena a pagar alimentos, si usted no los paga, pues vendrá la ejecución. Los procesos de ejecución pretenden exigir el cumplimiento forzoso de la obligación incumplida por parte del deudor y que consta en un documento, insisto, que vamos a denominar título de ejecución. Eso vamos a verlos el próximo semestre también. Ahora, también vamos a encontrar procesos atendiendo a su estructura. Si existe o no existe litigio, controversia. Cuando hablé de los libros del código, estuve hablando un poco de los libros del código, el primer día, segundo día de clases con ustedes. Hablé de ello y les dije que hay procesos contenciosos y procesos no contenciosos. Un proceso contencioso tiene la característica de que hay una controversia y hay dos partes. En los juicios de conocimiento, un actor y un demandado, y en los juicios de ejecución, un ejecutante y un ejecutado. Esos son juicios contenciosos. Pero los juicios no contenciosos son juicios en los cuales la ley exige la decisión de un juez, pero de un acto, de una situación, de un aspecto que no tiene contienda. Cambiarme mi nombre, nombrar un tutor, declarar un divorcio por mutuo consentimiento, son juicios que no hay contienda, son juicios voluntarios. Tramitar una sucesión hereditaria, testamentario o intestada. Entonces vamos a encontrar juicios contenciosos, que es cuando existe el litigio. Ya hablé de juicios de conocimiento y juicios de ejecución. Y los no contenciosos, cuando no existe el litigio, esos están regulados en el libro cuarto del Código Procesal, que se llama Procesos Especiales, que lo vamos a ver el otro semestre también, cuando discutamos y hablamos cómo se cambia el nombre, cómo se identifica una persona ante un juez, para que el juez en una resolución llamada auto decida si efectivamente es procedente o no procedente lo requerido por la persona. Esos son procesos atendiendo a su estructura. Después, atendiendo a la subordinación, hay procesos que son principales y hay procesos que son accesorios. Vea, ustedes traten de imaginar en este momento la estructura del proceso. Imaginen ustedes una línea larga que empezó con una demanda y va a terminar con una sentencia. De la demanda para la sentencia hay ciertas etapas y ciertos pasos que hay que cumplir. Pasamos sobre eso. Hay que cumplir esas etapas y ciertos pasos. Para resolver una controversia de daños, una impugnación de un documento X, de un testamento, declarar la invalidez de un matrimonio por violencia, declarar una unión de hecho, pues no sé, cualquier cosa de esas, hay un proceso. Léalo ustedes ordinario, sumario, oral o ejecución, cualquier proceso de esos. Dentro de ese proceso pueden existir controversias, mini controversias. Ya no la decisión de quién tuvo la responsabilidad de un divorcio, o si hay una unión de hechos, si hay falsedad. No, ya no. La controversia de si una notificación se hizo bien o no se hizo bien, si un acta se cumplió con los requisitos que decían la ley o no se hizo, si una resolución cumplía los requisitos que la ley decía y no se hicieron, si la contestación de la demanda no se hizo en tiempo o no se hizo. Esas son discusiones. Esas discusiones hay que resolverlas dentro del proceso porque se vuelven controversias. Para ejemplificar, no es el nombre, pero yo diría una mini controversia. Entonces, el proceso principal resuelve el divorcio, resuelve la impugnación del testamento, resuelve la unión de hecho. Y el proceso accesorio resuelve la impugnación de nulidad en una notificación, resuelve una declaratoria de rebeldía de una persona que no llegó a juicio, resuelve falso un documento que se presentó como prueba dentro del proceso, resuelve la nulidad de X acto que no se cumplió con los requisitos. Eso se resuelve a través de un proceso accesorio. Los procesos accesorios nosotros los vamos a conocer como incidentes y los vamos a aprender bien, porque esos incidentes los vamos a ver en todo el año.
y vamos a ver los incidentes, ustedes tienen que manejarlos bien. Entonces, estos incidentes vamos a encontrar que están regulados en la ley del organismo judicial. Vamos a encontrar estos procesos, aquí estoy dando una clasificación, pero tendremos un curso específico de incidentes. Y hay incidentes que paran el proceso, detienen el proceso y mientras el incidente no se resuelve, el proceso está suspendido. Y hay procesos, incidentes que la ley permite que vayan a la par del proceso principal. Unos se llaman de los que van a la par de simultánea sustanciación, porque además que va el juicio aquí, va el incidente a la par resolviéndose. A la par que estoy resolviendo un divorcio, se está resolviendo igual la impugnación de una prueba. A la par que estoy tramitando el juicio principal para declarar una unión de hecho, se está discutiendo si una notificación fue válida o no fue válida. A la par que estoy discutiendo la falsedad de un testamento, se está discutiendo si la persona tiene representación. Ah, no, perdón, en este caso no, porque ahí eso sí no. Pero estos dos ejemplos serían, esos se llaman de simultánea sustanciación. Ahora, de sucesiva sustanciación va a ser aquellos incidentes que paran el proceso. Cuando yo en un juicio, y ese es el ejemplo que iba a dar, me estaba pasando, cuando yo voy a promover un juicio y alego que la otra parte que me está demandando la representación que se ejerce no es suficiente, hay que discutir eso y se para el proceso. Se detiene el proceso, se suspende el proceso mientras se decide si la persona que está demandando está bien representada o no. O si la persona que está demandando tiene legitimidad o no. Perdón. O si el asunto que se reclamó ya caducó o no. Cuando yo alego una simulación, el proceso se detiene. Y hasta que se resuelva ese mini proceso, continuamos con el proceso principal. Esos se llaman procesos de sucesiva sustanciación. Unos están regulados en el 137 y el otro en el 136 de la ley del organismo judicial. Algunos elementos del proceso. Bueno, ya las clasificaciones creo que nos han quedado más o menos claras. ¿Cuáles son los elementos que conforman el proceso? Acuérdense que el proceso es un conjunto de etapas ordenadas, proceso judicial, ¿verdad? Estamos hablando de proceso judicial. En primer lugar, los elementos subjetivos que siempre vamos a encontrar en la jurisdicción, en la acción, van a ser primero el órgano jurisdiccional y las partes. Ellos son los elementos subjetivos del proceso. Vamos a encontrar terceros también. Si quieren, podemos incluir terceros, pero lo importante es un juez y dos partes. Si no hay juez o no hay partes, no estamos hablando de proceso judicial. Ahora, terceros, pues es accesorio, pueden o no pueden haber, pero partes tienen que haber, igual que un órgano jurisdiccional. El elemento objetivo es el objeto del proceso. Normalmente es la pretensión. ¿Cuál es el elemento objetivo de un divorcio? Declarar disuelto el vínculo conyugal, el divorcio. ¿Cuál es el elemento de un proceso de unión de hecho? Declarar si hubo o no hubo unión de hecho. De un daños y perjuicios, si se causaron o no se causaron y cuál es su monto. De un testamento, la falsedad, si es falso o no es falso. Esa es la materia de la pretensión de quien quiere y, por supuesto, la resistencia del demandado. Yo digo que es falso, el demandado dice que no lo es. Yo digo que hubo unión de hecho, el demandado dice que no lo hay. Yo dije que hubo daños y perjuicios y la otra parte dice que no los hubo o no fue responsable. Ese es el elemento objetivo del proceso. La actividad del proceso es el conjunto de actos que se suceden en el tiempo. Recuerden que el tiempo es el hecho jurídico por naturaleza del proceso. Entonces, ese conjunto de actos es la actividad. Ustedes van a presentar una demanda, se va a emplazar, hay que contestar la demanda, hay que abrir a prueba, hay que proponer pruebas, hay que comparecer a las pruebas, hay que terminar el periodo de prueba y presentar alegatos, hay que irse a la sentencia, podemos plantear apelaciones. Bueno, todo eso es la actividad. El proceso, entonces, el proceso tiene partes, un juez y las partes. El objeto es la pretensión de una y la inconformidad de la otra. Y la actividad, pues, son esas etapas que hay que desarrollar en todo el proceso. Vamos a ver y vamos a explicar realmente que hay tres etapas en cualquier proceso, los que voy a explicar yo en todo el transcurso de este año. Un proceso tiene una etapa de iniciación, tiene una etapa de desarrollo y tiene una etapa de conclusión. Si ustedes manejan esto, van a saber siempre que hay un juicio ordinario, un juicio oral, un juicio sumario, un arbitraje, una ejecución, inclusive en un incidente. Porque siempre vamos a encontrar una etapa de iniciación que tiene un sentido común, un desarrollo de ese proceso y una etapa de conclusión o finalización. Entonces, por ejemplo, perdón, me voy a regresar un poquito. ¿Cuál es la etapa de iniciación de un proceso? Pues cómo se inicia.
¿Cómo se forma la relación procesal? Cuando usted quiere presentar, mi estimado amigo, un juicio de conocimiento ordinario de grado sumario, presenta una demanda. En un juicio ejecutivo presenta una demanda. En un incidente presenta una solicitud inicial, si es un incidente fuera del proceso. Eso es la primera etapa de iniciación. Pero en los procesos contenciosos, esa iniciación se da con la demanda y la actitud del demandado, su contestación negativa o su aceptación. Ahí hay una iniciación. El proceso inicia cuando yo demando y el juez ya sabe lo que la otra parte quiere. Ahí hay una etapa de iniciación. La etapa de desarrollo es la más importante del proceso. La etapa del desarrollo es la fase de prueba. La parte de desarrollo es donde nosotros nos obligamos a demostrarle lo que le hemos afirmado al juez. En un juicio ordinario, después de que ya se inició el proceso, hubo demanda, hubo actitud del demandado, el juez ordena recibir prueba por 30 días. Esa es la fase del desarrollo. En un juicio oral, en una audiencia, después de esto, empieza a recibir las pruebas, hasta en 3 audiencias máximo. En un juicio sumario tiene 15 días para esas pruebas. En un juicio ejecutivo tiene 10 días para las pruebas. En una vía de premio, como es incidental, tiene 8 días para la prueba. Por ejemplo, estoy dando ideas. Todos tienen una etapa de iniciación, un juicio de conocimiento, un juicio de ejecución, tienen una etapa de desarrollo, porque hay que inventar pruebas, y hay una etapa de conclusión. Por ejemplo, en el juicio ordinario, cuando termina la fase de prueba, entonces lo que hacemos nosotros es presentar alegatos y el juez dicta sentencia, parte de conclusión. Hacemos nuestras conclusiones, el juez dicta sentencia. En un sumario pasa lo mismo, en un oral pues no hay alegatos porque es verbal, pero igual hay sentencia, termina con la sentencia. En un juicio ejecutivo igual hay una sentencia. En una vía de premio no lo hay, pues puede haber un auto que explicará. Entonces en todos los procesos vamos a encontrar iniciación, desarrollo y conclusión. Los procesos pueden suspenderse o terminarse anormalmente. De esto vamos a hablar más adelante porque voy a explicar cada cosa de esas, pero aquí es importante generalizar. Nuestro proceso es un conjunto de etapas que buscan un fin. El fin primordial de un proceso es la sentencia que resuelve un conflicto. En la forma normal en que termina un proceso es con una sentencia. Ojo. Si el proceso termina sin una sentencia, es una forma anormal. Entonces, vamos a encontrar que hay suspensión del proceso, por ejemplo, cuando hay un acontecer en el proceso que interrumpe su consecuencia. Ya dijimos cuando hablamos, por ejemplo, de hechos jurídicos, la muerte de una de las partes suspende el proceso. O un terremoto. Pero esos son hechos jurídicos. En relación a los actos jurídicos, van a quedar, por ejemplo, porque hay ciertos aspectos que no permiten su continuidad. Hay algunos aspectos que dejan en suspenso el proceso mientras se resuelve, por ejemplo, la impugnación de un documento, por dar algunas ideas. Normalmente esos actos se tramitan en vía incidental, alegar que no tiene personalidad, alegar que la demanda es defectuosa, eso suspende el proceso, no puede continuar mientras no se decida si la demanda es buena, si el juez es incompetente o no lo es, si la parte tiene legitimidad o no la tiene. Eso es parte de formas en que se puede suspender el proceso, insisto, por actos o por hechos jurídicos. Y termina anormalmente. Recuerden que el proceso nuestro está basado en el principio dispositivo y por ende ustedes lo pueden terminar cuando quieran. Y hay dos mecanismos para dar por fin un proceso. Hay varios, pero estos son los importantes que vamos a ver. Primero, el desistimiento, que es cuando ustedes ya no quieren continuar con el juicio porque hay un arreglo, por lo que sea, ya no quieren continuar con el juicio y presentan un documento conforme dice la ley, tiene que ir con firma legalizada. Ustedes deciden que ya no quieren seguir con el juicio, desisten de él, se llama desistimiento y por eso termina anormalmente porque una de las partes ya no quiere continuar con el proceso. Y la otra es también una forma similar, solo que no es expresa, sino es tácita, que es cuando ustedes abandonan el juicio. Cuando dejan tirado el proceso por 6 meses, el juicio se queda abandonado por 6 meses, la otra parte puede alegar lo que es la caducidad de instancia. La caducidad de instancia implica de que el proceso ya no va a continuar porque ustedes lo dejaron abandonado y como lo dejaron abandonado, entonces ya no va a continuar y se declara lo que va a conocerse como caducidad de instancia. No es la caducidad, es la caducidad de instancia, es la caducidad de ese acto procesal. Y ya por casi ir concluyendo, pues solo les voy a mencionar a ustedes, porque esto es importante, que nuestro proceso está regido por 2 instancias. Nosotros no vamos a encontrar más que 2 instancias. Alguien diría, para ir entendiendo, vamos a encontrar la primera y la segunda. ¿Cómo se inicia la primera? Se inicia con la demanda. Una demanda en un juicio ordinario, sumario, oral, es la primera instancia. ¿Dónde van a plantear la demanda en primera instancia? Depende de la competencia de la cuantía.
Por ejemplo, si es menor cuantía, la primera instancia va a ser ante un juez de paz, porque es el que conoce. Y ustedes van a plantear la demanda ante un juez de paz. Si es de mayor cuantía o de orden determinado, ante un juez de primera instancia. Ahí empieza la primera instancia con la demanda. ¿Cómo empieza la segunda? Empieza con una apelación, un medio de impugnación para que el superior revise lo que hizo el inferior. ¿Quién es el superior de un juez de paz? El juez de primera instancia. Entonces, ese juez de primera instancia es el que va a conocer la apelación. ¿Quién es el superior de un juez de primera instancia? Las salas de apelaciones. Ellos van a conocer de las decisiones de un juez de primera instancia. Entonces, de esa manera funciona. Más instancias no hay. Hay un medio de impugnación extraordinario que se llama casación, solo para cierto juicio, que es el ordinario, no para los demás. Y cierto, es por ciertas causas. Entonces, es importante que sepan que nuestra legislación solo tiene dos instancias. La primera empieza con la demanda, termina con la sentencia, y la segunda empieza con la apelación y termina con la sentencia de apelación. Y ya por último, y esto sí creo que lo último, es que es factible acumular los procesos. Vamos a ver en el transcurso también de este semestre que muchas veces los procesos podrían estar relacionados. Vamos a ver, tratar de poner un ejemplo. Si, por ejemplo, eso podría ser una idea. A mí me choca mi carro. O lo voy a poner de otra manera mejor, vamos a poner de otra manera. Mi cliente plantea una demanda de divorcio por la causal X. Y la otra parte presenta en otro tribunal una causal de divorcio también por una causal Y. Imagínense ustedes que hay dos procesos de divorcio, planteado por A y B y D A, de divorcio, buscando el mismo objetivo, disolución conyugal. ¿Qué pasaría si en una sentencia se dicta con lugar el divorcio y otra sin lugar? Pues, no estaría mal, pero al final hay una contradicción. O pensemos en otra cuestión, el accidente de tránsito. El de la moto demanda el del carro en un tribunal y el del carro demanda la moto en otro tribunal. ¿Qué pasaría si un tribunal dice que la moto tuvo la culpa y le da la razón al del carro y el otro tribunal a la inversa? Habría una contradicción. Entonces, eso no se puede permitir. Entonces, cuando existen esas circunstancias, esos hechos, es cuando nosotros hablamos de acumulación de procesos. Hay que acumular los juicios, porque la sentencia al final va a tener efectos sobre ellos. Entonces, eso se llama acumulación de procesos para que se decidan todos en una misma sentencia. ¿Con qué objetivo? Insisto, para evitar sentencias contradictorias y también, lógicamente, un desgaste del sistema judicial. Pero de esto vamos a estar hablando en todo esto, por supuesto. Estos son los casos en que normalmente se habla y se pide esos aspectos de la acumulación. Procede la acumulación cuando hay diversas demandas entabladas que provienen de una misma causa, son diferentes las partes y las cosas objeto de la demanda. Cuando las partes y las cosas objeto de la demanda son idénticas o perfección sean diferentes, y en general, siempre que la sentencia que pronunciarse un juicio debe producir efectos de cosa juzgada en otro. Entonces, esto es lo que vamos a hacer nosotros como acumulación de procesos. Y aquí concluyo mi exposición, mis estimadas amigas y amigos. Bueno, todavía muy temprano. Bueno, pues estamos creo que bien. Bueno, al final de cuentas, pues daremos algún tiempecito para preguntas y respuestas, pues lo que quieran preguntarme. Por favor, lo que quieran ustedes preguntarme, estoy a disposición de ustedes ahorita para cualquier inquietud. Así que dejo abierto los micrófonos para ustedes. Buenas tardes, licenciado. Giovanni, buenas tardes. Me quedó la duda de las instancias del proceso. Cuando yo le entendí que son dos, ¿verdad? Demanda y apelación. Pero luego mencionó que la demanda se dirige a la sentencia y la apelación a la sentencia. Tengo esa duda. Sí, ok, con mucho gusto, Giovanni. También alguien me preguntó ahorita algo sobre eso. Miren, pues, nuestro sistema se rige de dos instancias. Usted tiene la oportunidad, cuando lleve un proceso, de discutir una primera instancia. Y si hay inconformidad de alguna de las partes, que eso lo revisen por un tribunal superior. Y ahí termina el proceso. Pero la primera instancia siempre va a empezar con la demanda y va a terminar con la sentencia del proceso, la que van a impugnar con la apelación. La segunda instancia empieza porque se planteó la apelación, empieza con el Tribunal Superior y termina cuando el Tribunal Superior dicta la sentencia de segunda instancia, sea revocando, confirmando, modificando la de primera instancia. Encontramos sentencia de primera instancia y sentencia de segunda instancia. Eso es lo que hacemos ahí. Entonces, eso es a lo que me refiero.
¿Por qué hablé de juez de paz y juez de instancia? Porque depende de la cuantía. Si yo voy a utilizar la cuantía, voy a utilizar la cuantía porque el caso es de menos de 80,000 quetzales, yo presento mi demanda ante un juez de paz y llevo mi proceso a juez de paz. Ahí es la primera instancia. Cuando el juez de paz dicta sentencia, planteamos una apelación y esa apelación la tiene que conocer el superior del juez y el superior del juez de paz es el juez de primera instancia. Ahí termina nuestro proceso de menor cuantía. Cuando nuestra cuantía es mayor cuantía o valor indeterminado, nuestra demanda empieza ante un juez de primera instancia, con la demanda que presentamos al juez de primera instancia. Y su sentencia es apelable ante una sala de apelaciones. Esa sala es colegiada, son formadas por tres magistrados. Entonces, es colegiada. Entonces, ellos dictan una sentencia. Así es como funciona en la primera instancia y la segunda, ya no hay más. Si es menor cuantía, termina con la sentencia de segunda instancia dictada por el juez de primera instancia. Y si es mayor cuantía, termina con la sentencia dictada por la sala de apelaciones en virtud de una apelación presentada en segunda instancia. Pero no sé si le queda más o menos claro, Giovanni. Sí, licenciado, está claro, gracias. A usted, Giovanni. ¿Alguien más? Lic, perdone, buenas tardes. Yo tengo una duda. Sí. Fíjese que no es exactamente ahorita, sino que es de un laboratorio. Solo me quedó la duda porque la verdad quiero resolver para poder estudiar bien después. Sí. Pero me parece incorrecta una respuesta que dice, usted promoverá en la ciudad capital una acción para obtener el pago de la suma de 80,000 quetzales, sí, más 15,000 de intereses. Sí. El juez competente por razón de cuantía es el de paz y aparecía verdadero y falso. Yo puse falso porque por la cuantía es el de primera instancia, ¿no? Pero no, son 80,000 es paz. Pero dice que también se va a cobrar otros 15,000 más. No, Regina, porque yo dije que no se computan intereses cuando expliqué en clase presencial. Para calcular no se computan intereses. Por eso lo puse, 80 más 15. Después de paz porque son 80 nada más. Los 15 nos cuenta usted para calcular cuantía. Bueno. Gracias, Lic. Quería resolver la duda. Gracias. Qué bueno que así hay que ser, Regina. Preguntar porque si no se usted queda con la duda. Hay una regla en el artículo 7 que dice que no se computan intereses para la cuantía. ¿Verdad? Jocelyn, por favor. Licenciado, entonces, disculpe, solo para aclarar, cuando se vaya a hacer el cálculo, sería solamente la cantidad, no se colocan los intereses, ¿verdad? Aunque con los intereses pase de los 80,000, solo serían los 80,000 el juez de paz. Cuando usted reclama un proceso, reclama por el monto que le deben, 80,000. Eso genera intereses, porque esos se llaman frutos civiles, son intereses. Pero esos intereses, inclusive todos los días, va generando intereses. Usted nunca va a ir a decirle, señor, vengo a cobrarle 80,000 más 15,000 de intereses. Vengo a cobrar 80,000 más los intereses. Porque hoy que pidió 15,000, mañana ya son 15,010. Pasado mañana 15,030. Cuando termine el juicio de prenda ya son 50,000 de intereses. Entonces los intereses por eso no sirven para calcular cuantía. Por eso no los ponen ahí. Porque los intereses se convierten en indeterminados. El día de hoy, si usted me dio un préstamo el día de hoy, yo le debo intereses a hoy. Ya mañana son otros. Y pasado mañana ya son otros. Está bien, gracias, licenciado. ¿Alguien más? Bueno, nuestro último punto el jueves, a esta hora. Tengan una feliz tarde, con permiso. Nos vemos. Feliz tarde, licenciado. Licenciado. Gracias.